tenemos revisores, muchos revisores en lenguas originarias, pero aquí sí pudimos tener revisores en lenguas originarias además del español, porque esa es otra cosa que tenemos que implementar, ¿sí? Porque de repente se escriben libros en nuestras lenguas y se traducen al español, pero solamente se revisan en español y nuestras lenguas no se revisan. Entonces, en este caso, tuvimos la oportunidad de contar con compañeros, con investigadores, con profesores, no solo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, también de otras universidades, y en este caso también del CIESAS, que fueron personas, compañeros que han escrito, que han realizado investigación y que nos apoyaron en revisar los libros pues, en Ayuk, en Tunsavi, en Wixárika, náhuatl y en otras lenguas. Bueno, en este caso son 6 lenguas originarias las que presenta el libro. Y bueno, ahora también, pues en ese día pudimos contar con lectores en alguna de estas lenguas. En este caso, pues tenemos al doctor Hermenegildo Florentino López Castro. Él es antropólogo Ñuñzawi, es de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Tiene publicaciones en Tunsavi y él pues, fue lector de las narraciones en Tunsavi de este libro. Entonces, pues, démosle un fuerte aplauso y conózcanlo. Es un libro muy importante, ¿sí? Y también tenemos al compañero aquí, Rodolfo Basurto Mendoza. Él estudió Desarrollo Comunitario Integral en la UPN, es originario de Guerrero, hablante del mixteco, trabaja en comunicación y radio, cuenta con un premio estatal de la juventud en la categoría de fortalecimiento de las lenguas indígenas. Démosle un aplauso a licenciado Basurto. También fue lector del Tunsavi, porque como saben, el Tunsavi tiene muchas variantes dialectales. En este caso tuvimos 2 lectores, afortunadamente de la misma variante, de la compañera, la autora que escribe las narraciones en este libro, Ayuk, ¿sí? Y bueno, también contamos con, en este caso, con la compañera más bien lectora, Lorena Vázquez Robles, estudiante de la licenciatura en interpretación. Ella es hablante wixárika y ella es lectora de las narraciones en wixárika. También démosle un fuerte aplauso. ¿Sí? También vamos a presentar, en este caso, al compañero Juan Cárdenas Medina, quien también es lector, es estudiante de la misma licenciatura en interpretación y también leyó el ENA o Mazateco, como se conoce en español, pero ENA es la lengua, ¿sí? Él leyó, es lector de las narraciones en ENA de los autores Juan Carlos Cabrera, Guadalupe Silva y de Leonides. Démosle un aplauso. Bueno, también tenemos a Iztaccíhuatl, estudiante de la licenciatura en interpretación. Ella es lectora de la lengua Mepa, quien también es de la misma variante de estas narraciones. Y también démosle un fuerte
fuerte aplauso. Y bueno, aquí contamos con los compañeros autores para que conozcan a los autores y a los ilustradores. Bueno, empezamos con Sergio, que no solo es autor, también es ilustrador. También contamos con el autor de Narraciones en Tunzabi, Cuba, Abelardo Hernández. También es narrador y además es ilustrador. Bueno, y también tenemos a nuestra querida Leonides, quien es autora de las narraciones que se plasman en Ayuk. Démosle un aplauso. Bueno, y aquí contamos con la presencia de Estela, quien también es autora de las narraciones El Tunzabi de Guerrero. Y bueno, tenemos también a nuestra ilustradora Guadalupe Lupita, llamamos de cariño nosotros, ilustradora de Ayuk, ¿sí? Y bueno, también tenemos a Micaelina, que es narradora y además ilustradora de las narraciones en Ayuk, ¿sí? Y tenemos por último a Juan Carlos Ibilimbo, quien también es narrador e ilustrador de las narraciones de Ayuk, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a hacer un coral. Así que, compañeros presentes, vamos a poner pues mucho esfuerzo en escuchar las lenguas. No vamos a escuchar las traducciones de nuestras lenguas. Los compañeros lectores han preparado un pequeño fragmento que nos compartirán en sus lenguas. Ellos leerán en sus lenguas un pequeño fragmento. Entonces vamos a empezar de allá para acá. Vamos a empezar con Iztaccíhuatl, quien va a leernos en Mepá el fragmento. Continúa el doctor Hermenegildo, y después del doctor Hermenegildo lee Lore, ¿sí? Y continuamos con Juan, ¿sí? Y por último con usted, ¿sí? Y solo vamos a escuchar en la lengua, no va a haber traducción, así que afinemos nuestros oídos, compañeros, porque son lenguas otomangues, ¿sí? Escuchemos el coro. Adelante. Kalau pasyala aku ia kami ehe wala kita wanire wahyu ni kuami ehe biyo wala sima kagak we wamba wakiko nagunsi rong mata mata mita stadu mashuko mindina rong mata ralo nistambana na biyo kwaya wamba wakina yashi shoizi ehe wala sina nagina dawihi bawi sta sima yo magu ehe Bani tsuni jawa mene, lalu showaga ni matu ike wala magu mahuwa kamani ju kanko makne gagi bo agomba wakini shamene siake ni tumu naga chu ike nuti nitu ni nelarai ni kumitsa standu wala iyong wakyano nana ni huwa kutisho bego ni linyake shuko kutila rama lawaki gaman rawmata iyo shi narin dayala gema nikista lo numarana indo numuri nam nutsisho yasho ka ya obosho inumala.
tardes. Vamos a leer un poquito pues, esta variante de Pinotepa de Don Luis. Nos entendemos muy bien, soy de Pinotepa Nacional, pero hablamos pues casi la misma variante, digamos, por un porcentaje muy alto de entendimiento que tenemos, ¿no? en estas lenguas de la costa. Antes que nada, feliz día de la lengua materna. Ta'an chana'an ya dichaba a illo, dichako na dichako she no ñayivi, ta cantanikicha ikati, uchachiti kati, tanikana ko uchashiki, yukuta ikachillo, no ñan ikani chiti, no kokan kanu, mini nuni chiti no. Kaka tanika kutoku dosa na no iti no kaju kaki ikan kaku nuni cikunan doso unitaan ini kaku ikan ubitaan kaji ka ini nya akuba ini kaku tanikija ajuku ni ikan kasatinyo ni takani kana mukoga chini ya Dios. Muchas gracias. Aplausos, compañeros. Hewa te guaripa, ne te ukari kati nutudani. Kwa rata, ne te ukari. Kwa te United kita te uwaka yena, te yuriana kati, te yukura rata waka. Rewite kwa mkumate ke tiujuka mugere ujewe. Reikua urati te ukarima metachi utarati, ta metari te kura rata. Aku ukari nyohaneni ratu cima ciera rete ukarima rewakura rata wani. Hiku netitara tata te wani cekinieme. Kita tiku tata wani. Iku ena kiniene wakati te waka. Muknaime katini tatwaka ukari rete ukate magi. Ukari cekinieme ye yari ruya isari rete magi. Kariku ena katini ta womuku. Ukiti remuti nawa rete ukar yuituwa rete mauge nenegeri kajata nyerika rete haumaiku kariku naime kita mirari tari tete ayabreya te katenita tulidaria. Gracias. Daru nazione ultima afirmação que eu assento é entre os que a resto construí se diz que minha chance que se já got ayah violin itu ngakinya nisha ngatia ze kwani ze kwaimani vitato likuya shibeko ma ngakinya vimanisha toyatin ngajhere ngisani sanyo sakin nyani kin zomite nyanisha nyota nyo nikan ngatia tisenda shikyo shichine meri ngachana ngakyan zatocha imacha pas ehin ngashi ngishkwan tin natni tin yana tin ni yo tin joshitsen likwihin man nikwihin nanu ya zikyan shisa tino wakin donga manyo tokon nga mangi inda nditsin anga inda ngo sohmi
si tina nga piina nikato nikake menobo tohon kucho likwi niketena Sanyo tse kwama tsengi Satin le hin sihin Koni kwaninga uyochon Cuando la talla la de quitar aquí, visita Shabit, yo, Doshora, Salvo, Cosinini, yo. Saludo con mucha alegría al público presente. Les agradezco muchísimo la invitación por unirme a esta fiesta y a este encuentro de diversidad lingüística. Tisaku, Sandio, Shingiti Kusulo, Bignidano Oyo, Niani Yo, Ni Kifi. Nakonda Andi Itisa Kwali, Siniyukuche. Shinti sa kwaliyo binati sa ku shinti sandio kati sa ku sa divika karino hoti sandio go kati divika ni no hoti yo kishari ka hona ari dikha ka masakin to hori yo ku divika ka Nyasandi shanya yo nika andi disa ko ayo niko oyo koni yo titi kusulo nichori do taha konda iniyo yo kakundo divika takiri kwari da iyo titi kusulo no nishari da iyo titi kusulo chinderi ayo dikusulo ayo lao nando yukia nandikindo da chobashindo nika amiti dikusulo da kisiri chi kwa aya pasa nishanda iyori shanini disa ko ani disa yo kashi nyari go inka nyabashi ko ati yo Dano tisa sa Tasha Bido Tlaxcamati, Tlazohcamati, Tlaxtlahui, Pampayuzi. Bueno, ahora vamos a continuar con las preguntas, ¿sí? En este caso a los doctores, ¿sí? Vamos a empezar con el doctor Hermenegildo. Doctor Hermenegildo, ¿podría contarnos en qué versión leyó primero usted, en la lengua tunzavi o en la lengua española? Obviamente que empecé a checar la parte del mixteco. Lo interesante siempre para nosotros como investigadores, como Tunzavi, Ñuzavi, pues es que nos interesa el desarrollo de la escritura de nuestra lengua, ¿no? Cuáles son las grafías especiales que se utilizan para, pues sí, para dar a conocer los mensajes que dicen los textos, ¿no? O los libros. Entonces, yo lo que hago primeramente es checar la parte de Tunzavi, de la palabra de la lluvia, para ver cómo se escribe, ¿no? Si hay alguna otra manera de escribir en esta variante, porque hay muchísimas variantes. El mixteco es la lengua que tiene más variantes de todo el país, más de 80 variantes, ¿no? 82, 83 por ahí. Entonces es muy complejo, pero de esa complejidad también nace la riqueza que tenemos. Y después de pues hacer uso de la revisión de la escritura en nuestra lengua Tunzavi, después se va uno al español, ¿no? Porque siempre pues hay esa inquietud de estar comparando
lo que se dice en el mixteco con lo que se dice en español. Entonces, es pues, recomendable primeramente checar las cosas en la escritura nuestra, posteriormente te vas al español. Obviamente vas profundizando un poquito más en español porque cuando se trata de variantes es un poco complejo, como digo, pero pues sí se logra pues entender lo que se quiere dar a conocer. Gracias. Muchas gracias, Héctor. La misma pregunta, vamos con el compañero Juan. Juan, ¿cuál fue la versión que leíste primero? Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, a mí sí me complicó un poco. No es lo mismo que yo platique yo con mis compañeros de los 3 variantes de las lenguas que escribieron aquí en Mazateco, pero sí, pues estuve revisando, cambia nuestra tonalidad de cómo hablamos y cómo escribimos, en nuestra forma de el acento que tenemos de diferentes hablantes. Entonces, pues sí trato de entenderlo y comprender la lectura, pero sí, pues como le vuelvo a repetir, es un poco complicado porque son 3 diferentes variantes, pero ya después de tanto de pasarlo, repasarlo, pues ya fue entendiendo más de lo que dice el texto. Sí, bueno, la misma pregunta. ¿Qué versión leíste primero? ¿En Mepa o en español? Buenas tardes a todos. Pues la primera versión que leí es La calle con Mepa, como la conocen también. Pues al principio sí como que le puse muchas leídas, ¿no? Porque casi se me dificulta un poco al momento de leerlo por los tonos, pero después ya como que escucharles tanto leídas, pues ya como que ya se me fue dando. Y después leí la versión española para como que ver cómo es en español, y pues el primero que leí fue en mi lengua, en la calle con Mepa. Gracias. Buenos días a todos. Yo, la primera, fue en la primera lengua wixárika que yo lo leí, justamente como que fue mi reto poder más o menos, es muy diferente a la hora de cómo lo traduces en español, entonces yo quise entenderlo primero en la lengua wixárika. Como la lengua de mi compañero varía en ciertas palabras, no mucho, pero pues sí fue como que ese fue mi reto, poder entenderlo en la lengua primero para poder a la hora de leerlo en español, qué es lo que cambiaba. Muy bien, Lola. Les comparto que leí la obra que escribió, es una fábula que escribió la compañera Estela. Ella participa con 2 obras en el libro, uno como recopiladora y el otro como autora. El trabajo como recopiladora pues es una historia que comparten muchas culturas sobre la creación del mundo. Entonces, como ya he leído la historia en otras versiones, se me facilitó y por eso mismo opté por leer una obra propiamente de Estela, justamente para verlo como un reto. Leí la obra 2 veces en la lengua porque desde luego como ejercicio personal pues leo los libros que pues pueden estar a mi alcance de personas que escriben en la lengua, y me gustó mucho que este libro llegara a mis manos. Lo leí 2 veces, pero no lograba conectar completamente la historia. Había palabras que en mi variante no las encuentro, no las uso, palabras. Y bueno, ya para completar la historia,
me fui a la versión español. Curioso porque cuando pues, los días cotidianos aquí pues con Estela nos hablamos y nos dirigimos en la lengua, y al momento de leer pues, esta complicación muy grande, y es que nuestra variante pues, son completamente diferentes. Me gustó mucho este reto y pues la obra en sí pues está muy buena. Me agrada mucho la capacidad de Estela por crear esta historia, convertirla en una fábula. Yo creo que puede impactar mucho en muchos espacios donde se habla la lengua cruzada. Muy bien. Seguimos con las preguntas, compañeros. Bueno, vemos que no es fácil, ¿verdad? Y más si cambia la variante por una palabra, una frase, ya cambia el significado. Y en este caso, pues tenemos que recurrir al español o simplemente pues darnos como esta idea, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con la pregunta. En este caso, ahora tienen a los autores aquí, porque esa es la mayor parte, la mayoría de las veces leemos, pero no contamos con la presencia de los autores y no podemos preguntarles. Y nos quedamos con las dudas, y más cuando es en una variante distinta a la que manejamos, ¿verdad? Entonces, ahora que ustedes tienen presentes aquí a sus lectores, yo les preguntaría, bueno, si ustedes pudieran hacer una sola pregunta al autor, ¿cuál sería? Cada uno vaya diciendo, ¿y quién quiere contestar primero? Adelante, doctor. Lo que yo quisiera preguntarle a ellos, porque al checar el libro, lo vi como, ¿cómo decirlo? Como una cajita lleno de términos que están muy conectados con lo divino. Se menciona las serpientes, se mencionan ríos, se mencionan lagos, agua, se mencionan cuevas, se mencionan la creación del mundo, la oscuridad, la luminosidad. Entonces, yo le preguntaría a ellos, ¿se pusieron de acuerdo qué tipo de tema tocarían dentro de este texto, o fue como al azar, le dieron esa libertad de escoger qué tipo de narraciones publicarían? Eso me llamó muchísimo la atención. Adelante, compañeros autores, ahora sí que el doctor les pregunta de manera general. ¿Quién quiere responder? Los autores que están presentes aquí. Cuando nos hicieron la propuesta de realizar este material, nos dieron la libertad de que cada uno de nosotros eligiéramos alguna narración de nuestras comunidades, y eso fue lo que nosotros hicimos. Hicimos una recopilación, cada uno de los compañeros realizó su recopilación en su comunidad, y cada uno de nosotros igual hicimos una selección, y cada uno eligió participar con una narración, dos, algunos compañeros hasta tres, pero fue una libertad que tuvimos. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a seguir con la misma pregunta. Para los demás compañeros, ¿qué pregunta le harían al autor? Ahora que lo tienen aquí, Lore, Juan. Ok, bueno, yo, como sabemos, pues los relatos que nos han contado nuestros abuelos, pues son cosas que nadie los plasma, porque pues no hay escritores de nuestras lenguas, en especial casi no hay muchos en Megárica. Y yo a la hora de leerlo, pues me recordó los relatos que me contaba mi abuela. Entonces, yo aquí la pregunta que le hago al compañero Sergio es, ¿cuál fue el reto al que se enfrentó al escribir su texto, su relato? Porque
¿sí? Y apariencia. Y pues como sucede en todos los pueblos, hay una narración, una historia general, ¿no? Y entonces cada uno en lo personal se enfrenta a esa historia o vive esa historia de manera diferente, ¿no? Entonces aquí lo que yo hice fue agarrar la versión que yo escuché. El reto principal fue recordar las palabras, porque este relato me lo contaron cuando yo tenía como unos 12 a 15 años, ¿no? Relativamente ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, como nos contaron junto a mi familia, ¿no? Entonces yo les hice recordar, ¿no? Como les pregunté si recordaban más hechos, ¿no? de ese momento cuando nos contaron esta historia, y entonces ayudó mucho eso, ¿no? Que por muy raro que parezca, las familias sí tienen como que ese recuerdo de ese momento, ¿no? Entonces ese fue un principal reto. Yo escribí la mayor parte de la historia, pero ciertas conexiones se me olvidó, y cuando les pregunté a mi familia se recordaban algún otro suceso que yo no había puesto ahí. Entonces sí me dijeron, pues también tu abuelo dijo esto, también tu tía dijo esto, ¿no? Entonces esta es la historia de mi tía, ¿no? De cómo se enfrenta un suceso que muchas mujeres viven en las comunidades, también hombres, ¿no? Entonces esta es la versión propia de la familia, ¿no? Pero la historia en general, pues se conoce en todo el pueblo rural, ¿no? Pero cada uno lo vive de manera como diferente, personal. Le pone de su cosecha, incluso puede gritar como aquel lobo, aquel gato, ¿sí? Pero hay buenos narradores y hay algunos que solo narran en tercera persona, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la misma pregunta. Compañeros, si alguien quiere intervenir, compañeros lectores. Revisaba yo la forma en la que escriben los compañeros de otras lenguas y al ver muchos caracteres me preguntaba, preguntarles a ustedes, porque para la publicación de un libro pues tiene que pasar por una serie de filtros, de revisiones, para pues finalmente verlos impresos, saber si algunos de ustedes tuvieron dificultad, si hubo como esta petición de corregir o utilizar otras grafías, otros caracteres, ya sea porque la imprenta, la máquina encargada de convertir esto en impreso, pues pudiera ser que no contara con cierta grafía o caracteres, ¿no? ¿Y cómo se sintieron ustedes en estas cuestiones? Bueno, pues una gran pregunta que prácticamente a muchos, principalmente pues nos pasó a nosotros los escritores de la lengua Enna, de la lengua Tunsavi, Mepá, en que pues justamente cuando hicieron la revisión de nuestros textos, pues decían que no habían grafías, ¿no?, que necesita tener el teclado o un programa. Había que tener un programa porque pues no lo había dentro del programa que comúnmente usan los lectores, ¿no?, los revisores. Entonces eso fue un gran reto para nosotros, porque hubo un momento en que dijimos, bueno, si no van a respetar como nosotros escribimos nuestra lengua, pues mejor no lo escribimos, ¿no? Y fue de verdad que un gran reto. Todos nos pusimos de acuerdo en que pues si no se podía, pues mejor no tenía caso. Afortunadamente pues tenemos a nuestros maestros, a nuestros académicos, que también pues ellos también fueron parte, que defendieron y que pues buscaron opciones para que se lograra concretar y se pudiera plasmar nuestra lengua, nuestra escritura, como también lo viene la norma dentro de este libro. Fue un gran reto, pero se logró, y bueno, pues aquí tenemos los materiales. Nainarte Catabé Chino. Muy bien, ¿alguien más quiere Bueno, comentar algo? yo lo que le preguntaría
bueno, no sé si se encuentran los 3 mazatecos que están escritos en este libro. ¿Cómo le hicieron los 3? ¿Se pusieron de acuerdo para hacer la escritura? Pues sabemos que acá somos 4 mazateco, pero tenemos diferentes glotales, acentos, sonido, pronunciación. ¿Cómo le hicieron para ponerse de acuerdo, escribir este libro, el texto que ustedes escribieron? Esa sería mi pregunta. Bueno, nosotros, los 3 mazatecos que estamos aquí presentes, sí, para poder hacer la escritura en la lengua ENA, de repente nosotros 3 estábamos ahí platicando cómo se escribía una palabra, si va un acento o sin acento o hay una palabra alargada. Entonces lo que hicimos nosotros fue ponernos de acuerdo para que el texto pues tuviera la misma estructura más o menos. Lindano, Ana Carlos Simbimbo, ni Menariquichipa. Quiero comentar que, ante todo, nosotros aquí en la universidad somos una variedad muy extensa de lenguas y de culturas, entre ellas la cultura mazateca o ENA, como nosotros denominamos. En este sentido, algunos 3 o 4 variantes, ahora me parece que somos 5 variantes de mazateco dentro de esta universidad. Y el día a día, conviviendo y hablando entre nosotros, pues también es un ejercicio al que no estamos muy acostumbrados y obedece un ejercicio de interculturalidad, de conocernos y reconocernos ante esta gran diversidad lingüística y cultural dentro de las mismas naciones, llámese mazateco, náhuatl y demás, en donde, pues sí, hay variantes dialectales que son muy diferentes y los tonos, las grafías, e inclusive todas estas cosas obedecen a toda una serie de epistemológica y histórica, cultural y política incluso, ¿verdad? Uno de los ejercicios que hicimos nosotros fue una interacción entre pares. Al estar los 3 compañeros, nos preguntábamos: ¿tú cómo dices esto? ¿Tú cómo dices aquello? ¿Qué es para ti esta palabra? Porque hay palabras que en mi pueblo no lo decimos así y es una palabra completamente diferente que ni siquiera comparte una raíz léxica. Entonces, pues sí, es importante platicar entre nosotros, tener esa interacción. Y lo que comentaba, y retomo el comentario de mi compañera María Leonides, no se trata solamente de un capricho por querer escribir como queremos, sino nos estamos apegando a una norma de escritura que oficialmente está lanzada desde el 2021 y a la cual nos estamos apegando en un documento oficial. En ese sentido, nuestras grafías o los recursos que utilizamos son los mismos para las 3 variantes o para los 3 textos que están plasmados en material. Y pues nada, me parece que sí, es importante tener este debate cultural de las demás culturas y nos ayuda a entender un poquito más el mundo y la manera en que cómo dicen ellos, cómo lo decimos nosotros. Es un buen ejercicio que debemos y tenemos que practicar todas y todos aquí presentes, hablantes o no hablantes de lenguas originarias. Gracias. Bueno, y también agregando otro reto que vivimos como hablantes de lenguas indígenas, fue que también por parte de quien pues fue el que estaba como lector revisando el material, pues el editor hizo que pusiéramos el nombre de nuestras lenguas como comúnmente somos conocidos, ¿no? Mazatecos, mixtecos, tlapanecos, pero nosotros pues sí, luchamos porque pues fuéramos reconocidos como nos autodenominamos, porque pues también estamos luchando porque se nos reconozca como nos autodenominamos y que somos
Chotaena, que somos Mepá, que somos Tunzavi, y no somos mazatecos, mixtecos, tlapanecos como nos los impusieron. Ese fue otro reto que también logramos. Bueno, yo tengo una pregunta, pero es a todos los lectores. Mi duda es como qué retos tuvieron para traducir la lengua al español, como que supieron. Bueno, en mi caso, pues, empezando desde cuando recopilé la narración, pues yo tuve ese reto de ir escribiendo en mi lengua. Pues como sabemos que nosotros, pues, a todos no fuimos alfabetizados en la lengua, en nuestra lengua materna indígena, bueno, en mi caso es la lengua Ayu, pues no fui alfabetizada. Y pues yo tuve ese reto de escribir, estuve pues viendo de cómo empezar a escribir y me puse a investigar, bueno, a buscar algunos escritos que ya existían en la lengua o en otras variantes. Y al momento de escribirlo, pues estuve viendo de cómo lo estaba escribiendo en las palabras. Y también pues me apoyó mucho un maestro revisor, el maestro Juan Clímaco, que es también de la misma variante, que me apoyó en la escritura. Él ya cuenta con más experiencia en escribir en la lengua. Y al momento de traducirlo al español, pues yo también tuve esa dificultad, porque pues en la lengua nosotros lo decimos diferente y en español pues no se podría comprender lo que decimos en la lengua si lo pasamos literalmente. Entonces pues yo lo tuve que pasar en español como yo pues pensaba que era. Pues también me ayudaron pues revisores en la lengua español y pues ahí tuve esa dificultad. Sí, gracias. Contestando la misma pregunta que hace Tigua, yo hablo una de estas 81 variantes que ha registrado el INALE, que es la lengua Tunzavi. Primero, pues nosotros ya tenemos una norma de escritura que fue publicada desde el 2022 y como ya tenemos una norma de escritura, pues tenemos que, ahora sí que adaptarnos también, ¿verdad?, a estas propuestas, porque pues de esa manera también hacemos que la escritura sea pues comprensible para los demás lectores que se suman a estas literaturas indígenas. Pues esta lengua es una lengua tonal, es una de sus principales características, así es que yo agradezco muchísimo a Rodolfo por haberme leído. Pues nosotros hablamos una variante diferente, pero pues somos dos tonos andantes nosotros, somos dos personas que nos hemos movido de aquí a allá, hemos convivido con algunas comunidades de otras variantes, ¿verdad?, diferente a la de nosotros, y creo que también por tener esta relación nos abre más para poder entender estas otras variantes. Ahora, yo sí, a lo mejor hasta me disculpo, porque pues en la escritura hay escritores más expertos aún, a lo mejor especialistas, lingüistas que se han dedicado al estudio de esta lengua en la representación de los tonos. A mí sí se me dificulta representar los tonos cuando pues es un tono bajo, un tono medio, un tono alto, o luego hasta siente uno que escucha otro tono más arriba todavía, ¿no?, del tono alto. Entonces, esta es una dificultad, es un reto muy grande con los tonos. Creo que los que hablamos una lengua tonal nos enfrentamos a esos desafíos, no es fácil y pues muchas de las veces pues optamos a lo mejor, bueno, pero
lo principal es ir escribiendo, lo principal es ir rescatando estas narraciones que están en nuestras comunidades. Bien lo comentaban mis compañeros hace un momento, estas narraciones se van a ir transformando, porque se van a ir adaptando a la vida social de la comunidad, se van a ir adaptando a la historia. No es la misma historia que teníamos hace 50 años. Bien me lo decía mi narrador, don Francisco Rojas, que yo sé que él no me está escuchando ahorita en las redes sociales porque pues él es una persona mayor que no tiene acceso a las plataformas digitales, pero pues le agradezco de corazón que él siempre ha estado como que apoyándome en esta situación cuando quiero comprender o entender o tratar de escribir algo, pues estoy ahí con él y es muy amable, siempre ha estado y me ha dicho, oye, pues me gusta que tengas esa inquietud de tratar de escribir, ¿no? Y pues ya tengo ese compromiso de ir a dejarle un libro cuando me vaya a mi vinculación comunitaria a mi narrador. Yo en palabras le decía a él, pues no, pues cuando tenga el libro no sé cómo va a estar el proceso, pero pues yo le traigo un libro, se lo traigo, le dije, él estaba muy contento. Bueno, esta forma de ir recopilando nuestras narraciones en las comunidades, la verdad es un buen principio, como lo escuchábamos en la mañana en la conferencia del doctor Luis Enrique. Creo que las juventudes somos esta parte fundamental para pues este mantenimiento, fortalecimiento o el rescate de estas oralidades que están en nuestras comunidades, y es tarea de todas y todos nosotros pues llevarlos al más allá. Y pues muchas gracias. La pregunta que nos hace la compañera es el reto de la traducción, ¿no? Pues cada lengua tiene una característica diferente. En el wixárika es muy morfológica como el náhuatl, ¿no? Entonces puedes ir agregando morfemas y partículas a una raíz y te va cambiando el significado, ¿no? A contrario de otras lenguas, pues que cada palabra es una palabra en la lengua, ¿no? Tienen artículos. En el wixárika pues no tengo artículos, ¿no? Para adaptarlo al español, para hacer la traducción, pues sí agregué partículas, ¿no? Como el, la, ¿no? En el wixárika no hay, ¿no? Entonces ese fue el principal reto, adaptarlo. Primero lo que hice yo fue primero hacer una traducción literal, palabra por palabra del wixárika al español, ¿no? Entonces, cuando lo leí en español, pues sí, todas las palabras que no tenían coherencia, ¿no? Porque en el texto en el wixárika sí es entendible, y en el español no. ¿Por qué? Porque el español, haciendo una breve comparación, es del verbo, el wixárika es del verbo final, ¿no? Y el español no. En el español es muy raro escuchar a alguien que el verbo lo diga al final, ¿no? Entonces fue como hacer esta primera parte, hacer la traducción literal, luego adaptarlo, ¿no? Que fuera como coherente en español, ¿no? Y yo estaba desde un principio en contra de hacer las traducciones al español porque nuestros textos no van enfocados a un público fuera de las comunidades, ¿no? Nuestros textos, el libro es enfocado para la comunidad, para los hablantes de las lenguas, para los que enseñan las lenguas, ¿no? Entonces siento que está de más ya hacer las traducciones al español, pero pues por consenso pues pido que también se hicieran las traducciones para que alcanzara un público más amplio. Muy bien, muchas gracias. Gracias, compañeros. Ya tenemos muchos retos, como ven, de pasar de una lengua a otra lengua no es sencillo. Más bien, escribimos en nuestra propia lengua, pero hacemos la otra versión en la otra lengua, ¿sí? Entonces, en realidad, este libro lo ven así chiquito, ¿no? Pero realmente tiene muchos retos y los compañeros lo lograron. Y también se mostró el equipo, a pesar de todos los retos que tenían, se logró construir este libro, incluso las ilustraciones, porque yo le preguntaría, por ejemplo, a los ilustradores qué retos tuvieron, porque algunos solo ilustraron,
pasaron la narración, les pasaron la narración y ellos se tenían que imaginar esa narración, pero plasmada en imágenes, como hace mucho tiempo nuestros ancestros escribieron de manera iconográfica. Y vemos que aquí los compañeros lo lograron, porque se tiene ese arte, esa pasión por el hecho de que se imaginaron y construyeron las ilustraciones. Y pues bueno, no sé si alguien podría comentar de los ilustradores, en el caso de Lupita, pues también de Limbo, mismo Sergio, y ya vamos a ir cerrando con esto. Vamos a escuchar otro reto más, ¿verdad? Son muchos retos. Pero, ¿quién le gustaría? Lupita, adelante. Buenas tardes, días todavía. Muchas gracias. Pues esta invitación hacia este proyecto fue dirigida a todos los compañeros que éramos de la primera generación, porque nos encontrábamos en ese semestre donde solo estábamos nosotros. Hay 11 lenguas en el grupo, sin embargo 6 lenguas son las que participan con sus variantes. Entonces, pues el tema que hemos visto como una problemática en la enseñanza de lenguas, pues ha sido que a veces los materiales no son culturalmente pertinentes por el tema de las ilustraciones. Entonces, cuando se nos hizo la invitación a participar y a ilustrar, no somos de la cultura, de la misma cultura, pero pues nos acercamos a los compañeros para que nos platicaran características que distinguen a esa comunidad, porque nosotros, siendo externos a una cultura que pues no es de mi región, uno cuando lee se imagina las cosas diferentes. Y pues a mí me tocó ilustrar algunas historias de ENA, de lengua ENA, y me acerqué con la compañera para que me describiera como qué características son las que se manejan dentro de la comunidad, porque a veces pasan desapercibidas desde adentro, pero para hacia afuera son muy significativas. Entonces teníamos que tomar en cuenta esas características. Igual otras historias, por ejemplo los Tunzabi también, de la lengua náhuatl. Entonces también era como tratar de describir con imagen lo que estaba contando la historia. Muy bien. Compañeros, pues vamos a ir cerrando porque ya nos quedó unos minutitos, más o menos de 5 minutos. Y bueno, también quisiera mencionar a los demás autores, a los compañeros que ya nos veo aquí, como Diego, que es también autor de náhuatl, ¿sí? Por aquí tenemos también un fuerte aplauso. También a Cuba, Gilberto, por favor, también un aplauso. Al compañero, a tío Cone Guajica Honorio, que también nos acompaña aquí. Y bueno, a Rafael también, de Guerrero, igual, de náhuatl, ¿sí? Bueno, entonces ya vamos ahora cerrando, compañeros. Les quiero pedir que se pongan de pie, tanto lectores como autores, y digan una palabra de lo que contaron, una palabra, los lectores, de una palabra que seleccionaron del libro, y lo digan solo en la lengua, ¿sí? Adelante, díganlo.
Una palabra. Una changi de la ciudad. Ayu. Ni mismo tazo kamachilisque timochente. Kuma. Gohan no yo no mi yo nana yo. Landoso. Patewari. Shinjichita mina ni meshkata bichino. Kiti. Yemba. Nosotros ni Irránica y ella. Tutlas contech sentiría, contech hueliría, las camas